Hola, buenos días a todo el mundo. Gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos a la webinar sobre cómo minimizar las patologías derivadas de factores musculoesqueléticos que nos impartirá mi compañera Sonia López del Departamento de Prevención Genérica de Mutua Intercomarcal. Está englobada dentro del ciclo de webinars de distintas buenas prácticas preventivas que estamos realizando en el departamento. Y en concreto hoy Sonia nos comentará qué factores son claves para que podamos minimizar todas las patologías que en muchos casos están derivadas de malos hábitos posturales, en otros por la propia edad o incluso por el propio entorno laboral o personal de cada persona a nivel individual. Además, Sonia también nos comentará ciertos consejos del día a día que nos van a permitir reconducir los factores de riesgo que hacen que contraigamos estas patologías. Os recordamos que tenemos a vuestra disposición mucha documentación en nuestro portal privado para que podáis implementar acciones y planes de actuación en vuestras organizaciones. Además, os hemos incluido una serie de vídeos prácticos que nos ayudarán a mantener adecuadamente nuestra estructura corporal. Os dejo sin más con Sonia y reitero, una cosa que sí que es importante, si tenéis preguntas y cuestiones durante la jornada, sí os agradecería que las pusierais vía chat al organizador, a mí mismo, y al final de la jornada se las realizaremos a Sonia, intentaremos responder las máximas posibles. El resto, las que no podamos responder, si hay muchas, pues lo haremos individualmente a las personas que las hayan realizado. Gracias. Sin más, Sonia, a tu disposición. Gracias. Gracias, Eusebi. Pues por mi parte, buenos días, muy buenos días a todos los asistentes. Agradecerles el interés en la materia y, como no, espero cumplir sus expectativas. En contribución al fomento de la cultura de seguridad, salud y bienestar que se lleva a cabo desde Mutua Intercomarcal, el objetivo principal de hoy es trasladar la situación de la población trabajadora en relación al aspecto de los trastornos musculoesqueléticos. Vamos a conocer hoy qué son, cómo los podemos detectar y, como bien decía Eusebi, lo que queremos es minimizarlos o eliminarlos a través de buenas prácticas. Empezamos, como no, definiéndolos. He escogido la definición de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, agencia de reconocido prestigio, y dice así: los trastornos musculoesqueléticos, que me escucharán denominarles TME, de origen laboral, son alteraciones que sufren las estructuras corporales como los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los nervios, los huesos y el sistema circulatorio, causados o agravados, y atención, fundamentalmente por el trabajo y también por los efectos del entorno donde éste se desarrolla. Por lo tanto, vamos descubriendo conceptos. Uno es que son de origen laboral o pueden ser de origen laboral y que no solo nos causa el trabajo, sino también el entorno que nos rodea. Vamos a traducir esta definición. Conceptualmente conocemos a los TMEs como lesiones inflamatorias o degenerativas que van a afectar a cualquier parte de nuestro aparato locomotor y a sus estructuras. Desde el punto de vista como técnico de prevención, utilizamos la especialidad de ergonomía para ver cómo estamos en estos factores. Por lo tanto, en aquellas organizaciones donde hay molestias y donde aparecen los TME, tenemos que encender la luz roja de la ergonomía, porque necesitamos mejorar el trabajo en esta disciplina. Lo primero y casi lo más preocupante es que estamos ante un problema general de la población.
se presentan de forma muy diferente y en casi todos los sectores de actividad. Cuando digo de forma muy diferente es que pues, unos sienten dolores punzantes en un punto, tenemos en otras ocasiones dolores generales, dolores acompañados de una sensación de cansancio y desgraciadamente las estadísticas nos dicen que a lo largo de la vida laboral más de un 80% dice haber tenido alguna vez alguna molestia de espalda. Si hablamos de la Unión Europea, lo ven ustedes en la transparencia, casi un 4% de la población trabajadora tiene quejas sobre trastornos de este tipo y también un 24% tiene dolor de espalda. Van en aumento y tenemos por ello que trabajar para controlarlo a través de lo que vamos a ver en esta jornada, a través de acciones y hábitos saludables. Tienen importantes repercusiones y acarrean costes también de dimensiones elevadas, aunque lo primero que me gustaría destacar es que cuando padecemos o cuando tenemos un trastorno de este tipo, lo primero que nos afecta es a nuestra calidad de vida. Como ejemplo, cuando tenemos un problema de espalda o cuando tenemos un problema en una extremidad, en realidad lo que nos pasa es que dejamos de hacer cosas básicas de nuestra vida diaria. Por lo tanto, nos está afectando al trabajo y fuera del trabajo. Nos merma capacidades que nos hacen disfrutar. Vienen también aparejadas, en el caso de una baja, de una disminución de ingresos o incluso tendemos en ocasiones por nuestra cuenta a recibir tratamientos, con lo cual también no solo es que perdamos ingresos, sino que también gastamos o invertimos porque intentamos tratarlos cuando se producen y no prevenirlos. Desde el punto de vista social, llevan aparejados innumerables costes médicos, incapacidades temporales y permanentes. Y una cosa es muy clara, cuando estamos comparando el coste de estos trastornos con el Producto Interior Bruto, es que tenemos un problema muy importante que tenemos que controlar. Desde el punto de vista empresarial, lo primero que notamos es más allá del coste de salarios o de seguridad social, estamos ante una situación de muchas jornadas perdidas. Todos sabemos que en una organización empresarial, cuando un compañero no está, las tareas se reparten entre otros compañeros y muchas veces además la producción merma. ¿Por qué? Porque no podemos atender a los pedidos que tenemos o porque estamos sobrecargados. Por lo tanto, al final vemos que las repercusiones o los costes que acarrea son infinitos y de ahí, no me voy a cansar de repetirlo, que tengamos que trabajar duramente sobre las posturas en nuestro puesto de trabajo para que no se produzcan. En definitiva, estamos ante un problema que afecta a muchos trabajadores, con unas consecuencias para la salud importantísimas, con un problema de producción empresarial y sobre la economía en general. Vamos ya a introducir los conceptos de TME. En esta encuesta que vemos una evolución desde el año 2005 al 2015, tenemos que esperar a que finalice el 2020 para ver cuál es la situación ahora, pero vamos viendo que los trabajadores identifican en un porcentaje bastante mayoritario, estamos hablando de en el año 2015 de un 69%, que tienen movimientos repetidos en sus manos y en sus brazos en el puesto de trabajo. Identifican también en un 54% que posiciones dolorosas o que les generan una fatiga.
identifican en un 37% que llevan o manejan cargas pesadas, definiremos después lo que es carga pesada, y además un sector que ha tomado mucha relevancia, la actividad sociosanitaria, identifica que un 11% están levantando o moviendo personas durante más de una cuarta parte de su jornada laboral. Por lo tanto, vamos viendo factores, movimientos, posturas, cargas, que son los que van a dar lugar a estas patologías. Primera creencia o falsa creencia que tenemos. Estos factores afectan los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar a toda la población. No solo es en personas de edad avanzada, sino que también lo sufren trabajadores de edad media y trabajadores jóvenes. Estas alteraciones son, decíamos, identificaban los trabajadores en esa encuesta movimientos repetitivos, pero aquí me voy a referir a movimientos incorrectos. Son movimientos como giros de tronco inesperados que estamos haciendo en nuestra jornada laboral y que además a veces los hacemos hasta por comodidad. A veces en este, por ejemplo, giro del tronco que hacía ahora, no lo acompañamos del movimiento de todo el cuerpo. Tenemos dos tipos de trabajo con respecto a las posturas, un trabajo dinámico y un trabajo estático. En el trabajo estático adoptamos malas posturas porque estamos siempre o en mucha parte de la jornada en esa misma postura con los músculos contraídos. Y en los trabajos lo que no hacemos es dejar descansar, cuando tenemos contraídos esos músculos, dejar descansar ese músculo para que se relaje y vuelva a su postura natural. Entramos ahora sin materia. Me gustaría ahora que prestásemos atención y que cada uno se fuese a su organización empresarial y que pensara si tiene presentes estos factores de riesgo, si los identifican ustedes en sus empresas. El primero de ellos es la manipulación manual de cargas, le llamamos MMC, y tenemos una norma que lo desarrolla muy bien, que es el Real Decreto 487 del año 97, y una guía de desarrollo que les invito a leer y lógicamente a aplicar. Vamos a definir solo peso, ¿no? Dice esta norma que estamos hablando de peso cuando manejamos 3 kilos. Supongo que ustedes ahora, si están en esta situación, se estarán preguntando ya, ¿pero cuánto puedo manejar en realidad? Pues no es que sea gallega y no quiera contestar o que les voy a contestar sí, depende, porque cuando estamos hablando de cargas tengo que mirar o tenemos que observar el volumen de la carga, si la carga tiene asas, cuánto tiempo voy a transportar esa carga, si la carga la transporto o la muevo desde el suelo hasta encima de los hombros. Es decir, hay una serie de factores que me van a definir el peso que puedo manejar en una jornada laboral. Si hablamos de otro de los principales factores, que son los movimientos repetitivos, estos se dan cuando tengo en mi puesto de trabajo ciclos, el ciclo principal dura menos de 30 segundos y además el 50% del ciclo lo destino a una postura con una fricción irritante. Por poner un ejemplo y para que nos entendamos, estamos hablando de puestos de una cadena de montaje donde se está repitiendo la misma tarea. El otro gran factor de riesgo son las posturas forzadas, que son aquellas posturas en las que una o varias zonas de nuestro puesto de trabajo se dejan de estar en esa posición natural.
y denominamos y decimos que estamos en una postura de este tipo inadecuada, forzada, cuando estoy separada más de 40 centímetros de mi plano de trabajo. Vamos a definir brevemente cuáles son. Denominamos hiperextensión cuando estoy en una extensión continua más allá de mi posición natural, cuando tengo los brazos levantados y estoy en esta postura. Denominamos hiperflexión cuando me inclino, cuando me flexiono, me inclino hacia adelante y me mantengo en esa postura. Definimos hiperrotación cuando giro a la izquierda o a la derecha. Denominamos aducción cuando el movimiento que hago lo alejo del plano de trabajo. Denominamos aducción cuando, por lo contrario, la extremidad o todo el cuerpo la acerco a la línea media del cuerpo. Y denominamos supinación cuando el movimiento del antebrazo que llevo con la palma de la mano lo giro hacia adelante. Me queda solo definir la presión directa sobre el cuerpo y herramientas, que es otro de los factores de riesgo fundamentales, que es cuando yo ejerzo una fuerza y utilizo mis extremidades para hacer una presión. Y estos son los 4 grandes factores de riesgo: la manipulación de cargas, el movimiento repetitivo, las posturas forzadas y las presiones directas sobre el cuerpo y herramientas. Pero no me puedo olvidar de que el trabajo en entornos fríos lo complica, ya que tengo más contracturados los músculos, por lo tanto también los tengo que vigilar. No me puedo olvidar tampoco de las vibraciones, porque en nuestros puestos de trabajo las tenemos presentes. Quizás tenemos en nuestra cabeza el martillo neumático. No, existen vibraciones mano-brazo, y de cuerpo completo. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de una carretilla elevadora, una pala cargadora, una maquinaria pesada que estamos manejando. Y, por supuesto, comenzaba la presentación hablando del indicador ergonomía y de la especialidad de la ergonomía. Interviene también la especialidad de la psicosociología aplicada y los factores psicosociales de clima laboral en las organizaciones también afectan a estas patologías, agravándolas. Por lo tanto, aquí tenemos estos factores de riesgos, que son los que tenemos que conocer, identificar y controlar para minimizar los TME. ¿Qué voy a sentir cuando estoy ante estos riesgos? Pues son normalmente dolores. Decía al principio, pues en algún momento son punzantes, siento dolor sobre una determinada zona, en otro momento hay personas que sienten pues un dolor más general, pierdo la fuerza, pierdo mis capacidades, estoy más cansada, y fundamentalmente los vamos a situar en la espalda y en los miembros superiores, aunque por supuesto no me voy a olvidar tampoco de las extremidades inferiores. Vamos con unos pequeños conceptos de anatomía para situar los trastornos. La primera, y además porque es la reina por la función que tiene nuestro cuerpo, es la columna vertebral. Como digo, tiene una misión muy importante, que es sostenernos y permitir el movimiento, y además es la que mantiene nuestro centro de gravedad y protege la médula espinal. La imagen que ven ustedes es la imagen de una columna vertebral sana, tiene esta forma y está formada por entre 32 y 34 vértebras distribuidas de la siguiente manera. Las vértebras rojas son las cervicales, tenemos 7 cervicales. A continuación tenemos las vértebras torácicas, que son las vértebras dorsales y las dorsales y
las vértebras dorsales, a continuación tenemos las vértebras lumbares, que son 5 vértebras, y en la parte final tenemos las vértebras sacras o cosigias, que son las que fundamentalmente nos duelen cuando nos llevamos un golpe. Vamos a ver ahora las más afectadas por estos trastornos. Dicen las estadísticas que ahora que ya las conocemos, las de la parte de arriba, las cervicales, se llevan el 35% y las vértebras lumbares, aunque el dolor a veces irradia hacia las dorsales, se llevan el 45%. Por lo tanto, son estas zonas las que más sufren estas patologías. Empezamos por las de arriba, empezamos por esas 7 cervicales. ¿Qué sentimos? Pues lo que sentimos es una contractura muscular, nos quedamos como rígidos, tenemos esa sensación, decía antes, de fatiga y dolor, y nos duele la cabeza en la parte baja, ¿no? Tenemos siempre esa sensación de rigidez y de no movernos bien. ¿A quién le ocurre? Bueno, pues cuando estamos en posturas, con el cuello, con una postura forzada, con el cuello pues levantado, o cuando tenemos los brazos por encima de la cabeza, es cuando nos suele ocurrir. ¿Qué nos pasa con las dorsales y las lumbares? Bueno, pues es cuando tenemos contraída, aquí tenemos contraída la parte de abajo de la media espalda, nos ponemos rígidos, también nos falta movilidad, y es cuando estamos mucho tiempo en posturas estáticas, en trabajos estáticos, o realizamos movimientos bruscos y giros y flexiones frecuentes. Vamos a poner un ejemplo de esta postura, se da muchas veces en el transporte, típica de conductores o típica de profesiones o de tareas de manipular cargas. Si nos referimos a los hombros, la sensación es la misma, o sea, voy a tener dolor y rigidez y viene asociado a posturas forzadas con el brazo levantado o a movimientos repetitivos al aplicar fuerza sobre las manos o los brazos. Pensemos, por ejemplo, en posturas de un pintor. Con respecto al codo, la sensación es la misma, dolor, y viene aplicado a movimientos repetitivos, movimientos o que van acompañados de aplicar fuerza. Pensemos en una profesión, por ejemplo, un mecánico. Y en relación a la muñeca, aquí sí que ya solo tengo dolor. El dolor puede irradiar hasta casi el antebrazo, y lo que sí siento, y es muy típico, que se me duerman los dedos. Posturas, profesiones, pues pensemos en una industria textil o un matarife. Son profesiones en las que se dan estas sensaciones. Definimos entonces las patologías a las que pueden dar lugar, no sin antes decir que este tipo de enfermedades las podemos contraer de origen laboral, pero también pueden ser contraídas por una mala práctica deportiva, por una sobrecarga, por una pérdida de elasticidad, por una enfermedad que nosotros tengamos, como puede ser una diabetes o puede ser un reuma, o por una degeneración. Todas ellas suelen pasar por fases o estadios, es decir, se van agudizando, pero tampoco es descartable que se presenten casi de forma súbita. El tratamiento para ellas también es muy diferente y es muy distinto. Los facultativos son los que determinan lo que tenemos que hacer, y podemos estar hablando de la necesidad de descanso, la necesidad de un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento antiinflamatorio o incluso un tratamiento
quirúrgico. Es decir, es necesario diagnosticarlas y tratarlas en cada ocasión de la forma que los médicos, los sanitarios, la forma que lo vean adecuado. Empezamos con el grupo de las tendinitis y las tenosinovitis. En realidad lo que son inflamaciones. Son inflamaciones de los tendones. Los tendones son esas cuerdas que unen huesos y músculos y lo que nos ocurre es que se nos inflaman. Se nos inflama o bien el tendón o la vaina del tendón. Cuando se dan en el hombro, lo veíamos antes, hablábamos de profesiones como el pintor o un escayolista, lo que se genera es una tendinitis del manguito de rotadores. Se llama así porque el manguito de rotadores es el conjunto de los músculos que tenemos en el hombro. Cuando se dan en el codo, que lo veíamos con anterioridad, tenemos epicondilitis. Aquí las más conocidas son el codo del tenista, o le llamamos codo de tenista, o codo del golfista, y se dan en profesiones, lo decíamos antes, donde hay movimientos repetitivos con el codo, y hablábamos antes de los mecánicos, podemos pues añadir ahora a los carpinteros. La siguiente de ellas es el dedo del resorte, se ve perfectamente en la imagen, es también denominada el dedo en gatillo y es cuando se nos queda flexionado ese dedo y de forma natural tenemos que ayudarnos para que vuelva al origen. Estas patologías se dan, por ejemplo, en una persona que maneja una sierra, personal de aserradero. Y por último, para terminar con estas inflamaciones de los tendones, tenemos ahí la tenosinovitis de Kerben, que como ven ustedes en la imagen, se dan en los tendones que llegan hasta el dedo pulgar. Estamos hablando de profesiones como por ejemplo una planchadora. Otro gran grupo de enfermedades que generan los trastornos musculoesqueléticos son las bursitis. La bursa es una bolsa que rodea a huesos, músculos, articulaciones y que en realidad lo que nos está haciendo es de almohada. Cuando se inflama, esa bolsa da lugar a las denominadas bursitis. Típicas en las rodillas, pueden darse también en las extremidades superiores, pero típicas en las rodillas se suelen dar en profesiones como, por ejemplo, pues un parguetista o un montador que trabajen mucho en esta postura. Y por último, están las neuropatías por presión, que lo que son compresiones de nuestros nervios o de nuestras terminaciones. La más conocida de todas ellas, y que ven ustedes ahí en una foto, es el síndrome del túnel carpiano, que lo que me pasa aquí es ese nervio que está pintado amarillo, al atravesar el túnel del carpo, al atravesar la muñeca se me comprime y lo que me genera es un dolor, un hormigueo, es decir, lo que pierdo es la capacidad motora y no me deja trabajar. Esta enfermedad es común en la industria textil, viene asociada mucho también al uso de herramientas manuales. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para que no lleguemos a tener en nuestras organizaciones estas patologías, que no se den estas patologías? Bueno, pues para ello recurrimos a la ergonomía. La ergonomía estudia las condiciones de adaptación del puesto de trabajo. Y para mí un puesto de trabajo es desde las tareas que tengo que realizar hasta los equipos, las herramientas y el lugar de trabajo donde desarrolla. Para definir y conocer los riesgos tengo que estudiar en este ámbito, o se debe de estudiar, la generación de fuerza, la frecuencia de los movimientos, la duración de la exposición, la postura, el estatismo postural, las vibraciones y cualquier otra condición que pueda afectar.
Tengo que añadir también que se necesita para que todo esto funcione una predisposición personal del trabajador. Es muy necesaria esa predisposición del trabajador y así juntos las organizaciones, empresa y trabajador caminarán hacia ese estado de bienestar que necesitamos y se cumplirá el objetivo de evitar los trastornos musculoesqueléticos. ¿Cómo lo hago? Pues desde el punto de vista teórico, lo idóneo sería diseñar un puesto de trabajo desde el origen, ¿no? Cuando se construye una instalación o mismamente cuando estamos en una oficina y diseñamos los espacios de trabajo, debo de tener en cuenta factores ergonómicos, ¿no? Si yo tengo que colocar una mesa en una oficina, pues debo de mirar por dónde entra la luz. Es decir, tengo que evitar o debo de evitar posturas, reflejos que me pueden molestar. Por lo tanto, desde el propio diseño del puesto de trabajo, la ergonomía ya debe de actuar. Lo mismo sobre todo lo que comporta alrededor del puesto de trabajo. Si hablamos de todas las herramientas que tiene un trabajador. Hablo de máquinas o de herramientas manuales o portátiles que tengo que mirar desde el punto de vista ergonómico si son las más adecuadas. Influyen también factores organizativos al respecto de cuáles son los ciclos de trabajo, cómo se hace la producción y el ritmo de esta, si los trabajadores son autónomos en sus tareas o no, si cambian de tareas o de sección, aquellas organizaciones que apuestan por que sus trabajadores sean más versátiles y están formados en distintas áreas y cambian de sección, aparte de se sienten muchos más motivados, aparte de que siempre la empresa garantiza la sustitución y se garantiza la producción. Debo de mirar también condiciones ambientales, decíamos antes, la iluminación, hablamos de temperatura, hablamos de humedad, hablamos de corrientes, son muy importantes para minimizar estos problemas ergonómicos. Y después, siempre cuando estamos hablando de un puesto de trabajo nos acordamos de aquellas tareas más normales, aquellas que hago con frecuencia diaria, pero sí es cierto que a veces hacemos tareas muy específicas que son las que precisamente nos causan estos trastornos. Por lo tanto, debe de hacer, cuando se hacen las evaluaciones, un ejercicio de no solo lo que se hace de forma habitual, sino aquello que se hace de forma muy específica o muy esporádica. Otro buen indicador de la ergonomía es la vigilancia de la salud, para saber cómo le afecta individualmente a cada individuo estos factores ergonómicos. Se complementa con la vigilancia de la salud, es decir, con el reconocimiento médico del trabajo. Si antes decía que la edad no es un factor que pueden aparecer trastornos musculoesqueléticos en personas de edad joven, sí es cierto que en personas de edad más avanzada se favorece la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. En las organizaciones hay trabajadores especialmente sensibles, es decir, si tenemos mujeres embarazadas, tenemos menores de edad o tenemos personas con minusvalías, hay que evaluar estos factores porque puede que haya que adoptar medidas específicas o haya que actuar específicamente sobre ellos. Decíamos antes que tener una patología previa también influye. Y decíamos también antes que si estamos en una organización con un clima laboral de estrés o una alta frecuencia, alta demanda de trabajo,
va a favorecer también que ocurran trastornos musculoesqueléticos. Sobre los trabajadores, otra causa que favorece la aparición es cuando los trabajos son temporales o cuando estamos en una situación pues, poco segura en el trabajo. Por lo tanto, también es importante cuidar estos aspectos. Por supuesto, digo aquí es diferente de forma individual. Podemos ser dos personas que nos sometamos a un mismo reconocimiento de más o menos una edad, de la misma edad, haciendo el mismo trabajo, incluso sin patologías previas, donde no nos comportemos de igual forma, nuestro cuerpo no responda de igual forma ante los trastornos musculoesqueléticos. La disciplina de la medicina del trabajo y de la vigilancia de la salud es para ello, nos dice de forma individual cómo acepta cada individuo. Eso sí les puedo decir, aquellas personas que están en muy buena forma física, aquellas personas que no tienen malos hábitos como el tabaco o el alcohol, aquellas personas que cuidan su salud y que tienen buenos hábitos saludables fuera de su entorno laboral, sufren menos trastornos esqueléticos. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo esta especialidad, debemos de contar también con la consulta, debemos de consultar o se debe de consultar al trabajador para conocer dónde ve los síntomas, dónde tienes esos síntomas y cómo desarrolla la tarea. Y una vez evaluadas se deben hacer mejoras en el puesto de trabajo y siempre acordarnos de formar al trabajador en función del resultado de esta evaluación. Eso sí, va a ser, lo decíamos antes, la vigilancia de la salud, uno de los indicadores de cómo afecta al individuo. Vamos allá con esas medidas resultado de estudiar o de evaluar los trastornos musculoesqueléticos. Las medidas son de diferentes maneras, nos podemos encontrar con medidas de carácter mecánico. Si estamos hablando de puestos donde se manejen cargas, debemos de destinar o de impulsar acciones al manejo mecánico de las cargas. Hablo de una sencilla carretilla para evitar el transporte de la carga. Hablo de una sencilla carretilla, mucho mejor si es una carretilla elevadora o una traspaleta. Si tengo que trasladar cargas de una estantería a otra, utilizar una estantería rodante. Funcionan muy bien las mesas elevadoras para adaptar el plano de trabajo a la persona. Y no me puedo olvidar tampoco de las herramientas. Cuando se están adquiriendo herramientas, debo de tener en cuenta el peso de la herramienta y también si tiene partes ergonómicas. En relación a los equipos de protección individual, es muy importante también revisar si el equipo que estoy utilizando es el adecuado, pero no en cuanto a sus características técnicas, sino fundamentalmente en ergonomía en cuanto a su talla. ¿Por qué? Porque si tengo un equipo que no es de mi talla, lo que estoy haciendo es una fuerza superior, me supone un desgaste, algo a mayores, un esfuerzo que tengo que hacer. Hay EPIs específicos, me estoy refiriendo a coderas o me refiriendo a rodilleras en aquellos trabajos que sean necesarios, y me estoy también refiriendo a cinturones dorsolumbares que me pueden ayudar si también tengo hizo tareas de manipulación manual de cargas. Decíamos antes que la organización estudia también los ciclos de trabajo y el ritmo y debe de tener en cuenta los tiempos de recuperación.
Cuando yo estoy haciendo un trabajo donde hay movimientos repetitivos, por ponerlo en cifras, si yo estoy con este ciclo de movimientos durante aproximadamente 50 minutos, voy a necesitar 10 minutos de recuperación. Es decir, tenemos que establecer descansos para que nuestros músculos se recuperen. Cuando hablo de descansos, no me estoy refiriendo a que no se pueda hacer otra tarea. Lo que debemos de analizarlo es para cambiar, si los puestos se puede hacer, cambiar la tarea con objeto de que partes de nuestro cuerpo actúen y partes de nuestro cuerpo descansen. De esta forma me recupero. Decíamos antes niveles de iluminación, que si son actuaciones o si son trabajos o tareas que requieran alta precisión, pues debo de reforzar esa iluminación, debo de mirar las superficies que no reflejen, es decir, debo de revisar también las condiciones del entorno de trabajo, paredes blancas, fuera corrientes. Todos estos factores van a incrementar los riesgos. En las organizaciones podemos aplicar o se pueden aplicar encuestas de salud para saber cómo nuestras actuaciones van siendo las adecuadas y además con nuestro informe de asentismo, el informe que tenemos a su disposición y que comentamos con ustedes, también podemos ya ver pequeños indicadores de los trastornos musculoesqueléticos. Y aquí viene algo y ahora toca algo que necesito dejar muy claro, la actividad física. Decía antes que en aquellas personas que personalmente tienen esos hábitos saludables de hacer deporte, no aparecen los trastornos musculoesqueléticos, pero también tenemos que mejorar nuestra actividad física en el centro de trabajo. Tenemos que acondicionar, tenemos que hacer pequeños ejercicios para acondicionar, para calentar nuestros músculos y para hacer nuestros músculos, y esto, y lo vamos a ver después, lo podemos hacer en nuestros lugares de trabajo. Las organizaciones deben de trabajar en este aspecto. Nos puede parecer una locura, pero son unos minutos destinados a hacer unos ejercicios de calentamiento, de fortalecimiento muscular, que nos va a fortalecer y va a impedir que aparezcan estas patologías. Por ponerles un ejemplo de la selección de herramientas manuales. Decíamos, en el caso de estas herramientas, cuando debo de seleccionar equipos con un diseño ergonómico que me permita mantener la muñeca recta y que permanezca mientras la esté sujetando para que no sufra ni la muñeca ni el antebrazo. Si es necesario utilizar herramientas que impliquen un esfuerzo manual continuo, tengo que utilizar todos los dedos, tengo que buscar que la fuerza se distribuya entre todos los dedos. Es formación del trabajador, hay que educar a los trabajadores a que mantengan estas herramientas en muy buen estado de conservación, y si necesitan ese mantenimiento, como por ejemplo un afilado, es muy, muy importante tenerlas en buen estado. Va a hacer que tengamos menos fuerza. Si puedo sustituir herramientas manuales por herramientas eléctricas o por herramientas neumáticas, muchísimo mejor. Y si tengo que hacer trabajos con herramientas manuales por encima de los brazos, existen los extensores que también me van a ayudar muchísimo para evitar los trastornos. Tenemos en nuestro portal, en nuestra página web a su disposición también dípticos de formación similares a este que estamos viendo. En este caso, este es de trabajos repetitivos de extremidad a miembros superiores, y este tipo de píldoras van a contribuir mucho, son píldoras formativas
para los trabajadores, para trabajar la concienciación de esa mala postura y que nos van a ayudar en los trastornos musculoesqueléticos. Las voy a pasar porque creo que voy un poquito justa de tiempo. Esta es para la movilización de enfermos. Hablábamos de esas posturas de mover personas y los efectos que originan. Esta relativa al puesto de trabajo de PVDs, que vamos a ver después. Y voy a parar aquí un segundo porque también me parece muy importante y además porque es una pena, si pensamos en un niño pequeño, cuando va caminando y lleva un juguete en la mano y le cae, y vemos cómo hace para recogerlo. Los niños pequeños se agachan, lo cogen y utilizan la forma idónea de hacerlo. No sé por qué cuando somos adultos perdemos ese hábito, pero sí les puedo decir que van a transportar mejor las cargas a aquellos trabajadores entrenados y que tienen las piernas y los músculos de las piernas fortalecidos. Adoptar la postura de pies separados, piernas flexionadas, espalda recta y carga cerca del cuerpo y sujeción firme la hacen aquellos trabajadores que tienen esa musculatura bien desarrollada. También tenemos a su disposición cartelería de ejercicios de fortalecimiento muscular, de las que hablaba, que era tan necesaria dentro del puesto de trabajo y que debemos repito, de actuar antes y después de las tareas y que va a evitar estos trastornos musculoesqueléticos. En unos momentos le voy a poner un vídeo que tenemos un pequeño fragmento del vídeo que también que vamos a dejar a su disposición en la web, en el apartado contenidos, y que son este tipo de ejercicios que necesitamos, que es necesario acostumbrarnos a hacer, que es muy habitual en organizaciones saludables y que sin duda va a contribuir a la eliminación de estos aspectos. No quería terminar sin incidir en la promoción de la salud y de los buenos hábitos en materia deportiva. Hay organizaciones que con sus trabajadores, pues para sus trabajadores destinan una ayuda económica a llevar a cabo prácticas deportivas. Esto no es para grandes organizaciones. Yo me he encontrado con empresas modestas donde les ayudan a sus trabajadores a un bono de piscina. Otras que lo que fomentan pues, son torneos deportivos internos. Otras pues clases de pilates, de fitness o generan un convenio con un centro deportivo. Cada vez más hay organizaciones que fomentan el uso de la bicicleta y, por supuesto, lo primero que hacen es colocar ya un parking de bicicletas para fomentarlo. Y si vamos a hacer esas prácticas dentro de las instalaciones de la empresa, claro que tengo que acondicionar y fomentar acondicionar las instalaciones y colocar duchas y vestuarios. En síntesis, se trata de hacer un plan ya contra el sedentarismo. El trabajador que no hace deporte y que gracias a estos planes se reactiva, se va a sentir muchísimo mejor y además, bueno, lo que vamos a hacer es disminuir los trastornos musculoesqueléticos. Tengo un ejemplo de un PVD, pero Eusebio, si te parece, vamos a escuchar un minutito el vídeo para que los asistentes puedan verlo y casi pasamos a las preguntas. Perfecto, gracias Sonia. Sí, pon un fragmento del vídeo, pero no solo un vídeo, sino tienen a su disposición bastantes vídeos, no solo de calentamiento y reforzar la musculación, sino que además de buenas prácticas preventivas en aspectos musculoesqueléticos, ergonómicos, también tenemos a su disposición varios vídeos y pósters en este sentido de mutua intercomarcal específicos, por lo cual, como muy bien has dicho, comentarles que
pueden entrar en documentación, en el área privada y podrán disponer de todo este material para cualquier campaña que quieran implementar en su organización. Además, nos tienen a nosotros, Sonia, para cualquier consulta y asesoramiento en este aspecto. Gracias. Lo pongo, mientras estamos con las preguntas y respuestas, pongo nuestro correo y nuestro teléfono. Vamos allá con el vídeo. Y de esta manera pues podéis estar un poquito en forma y con un accesorio muy fácil, y la gente que a lo mejor pues, tiene un poquito más de dificultad a nivel de elasticidad, pues ese apoyo pues es mucho más fácil. Cuando estamos sentados vamos a incidir sobre todo en sentarnos bien sobre los huesos de los isquiones y en los magnetes en estos. Bien. ¿Sonia? Sí, perfecto, ya estoy. Bien, este es un fragmento del vídeo. Efectivamente están a su disposición en el apartado de contenidos y les invito a verlos porque tratan distintas partes del cuerpo y además son, insisto, ejercicios que podemos hacer en nuestro centro de trabajo o fuera de nuestro centro de trabajo, pero que nos van a ayudar muchísimo a generar la cultura de hábitos saludables y a evitar, evidentemente, los trastornos musculoesqueléticos. Muchísimas gracias por su atención y ahora a tu disposición, Eusebi, para contestar aquello que los asistentes tengan. Gracias, Sonia. Bueno, he escogido 4 preguntas de las que nos han realizado vía chat y alguna que otra pues la dejaremos para contestar individualmente. Y si te parece empiezo con la primera. Dice: tengo una hernia diagnosticada en las cervicales, estoy en tratamiento y tengo molestias a lo largo de mi jornada de trabajo. Y me dice: ¿tengo que informar a mi empresa? Bueno, yo decía en mi exposición que a través de la vigilancia de la salud se estudiaban los factores personales de cada individuo. Lo que es importante es que cuando se haga el reconocimiento médico, pues comente o informe al médico de cuáles son sus antecedentes en este sentido. Vale. He recibido certificado de aptitud, resultado de los reconocimientos médicos, practicado a los trabajadores y en uno de ellos aparece como apto con limitaciones. ¿Cómo debo proceder desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista del trabajador? Bueno, cuando el resultado de aplicar un reconocimiento médico se nos dice que nos certifica que el reconocimiento es algo que no sea apto o no apto, es decir, cuando está en una calle del medio, pues debe venir acompañado, debemos de comunicarnos con el servicio de prevención o el servicio de vigilancia de la salud que hace el reconocimiento, porque debe venir acompañado con esas tareas para las que se nos limita. Además, debe de venir acompañado también de si es una limitación temporal causado por algún factor en concreto o es una limitación que se extiende en el tiempo con el objeto de que la empresa sepa qué atenerse
temporal, hay que retirar unas tareas o hay que rehacer las tareas de ese trabajador de forma permanente. Vale. Entiendo que cuando hablas de rehacer las tareas, habiendo analizado el lugar de trabajo, como has dicho antes, ambiente y demás, y organizacionalmente, supongo que esto lo debe hacer el técnico, ¿no?, de prevención de la empresa, sea Sí, propio, claro, sea o su... sea, vamos a ver, entiendo que eso es, la pregunta la hace alguien que tiene un certificado de actitud de su servicio de prevención, Correcto. entonces es su servicio de prevención o sea, técnico y sanitarios los que deben actuar en este sentido de decir si es temporal o es permanente y si hay tareas que se pueden hacer o hay que dejar de hacer durante un tiempo o de forma permanente. Me refería, quizá no me he expresado bien, y eso ya es una cosa mía. Es decir, la adaptación del lugar de trabajo del trabajador en caso que sea necesaria, que piensen las empresas que no solo las deben de hacer ellos sin ayuda y soporte, sino que tienen a su disposición un servicio de prevención propio o ajeno, que hay un técnico especializado que entiendo que ayudará a esas empresas a adaptar adecuadamente el lugar de trabajo del trabajador. Correcto, hay un técnico superior en prevención de riesgos laborales con la especialidad de ergonomía que les ayuda a resolver estas cuestiones. Perfecto. Tercera pregunta, agradecería mayor profundidad en las condiciones ambientales a las que se refería en el apartado de ergonomía. Bueno, las condiciones ambientales son, efectivamente son muchas, es muy difícil comentarlas todas, ¿no? Les recomiendo la lectura del Real Decreto 486 del año 97 de lugares de trabajo, que en este sentido aquí se vienen recogidas todas. Yo destaco siempre la iluminación en factores ergonómicos, de lo que estamos hablando ahora, de trastornos musculoesqueléticos. Para mí la iluminación es muy importante. En término medio tenemos que tener una iluminación en el entorno a los 500 luxes, pero sí me preocupa más lo que decía antes de las luminarias, de cómo entra la luz, de las mesas que sean mates o que las superficies de trabajo, vamos, que sean mates o que las paredes sean blancas o limpias. Y en el caso de la temperatura, claro, es que depende del trabajo que se esté realizando, podemos estar hablando desde 14 hasta 27 grados en función de cómo se clasifica el trabajo de ligero o pesado o incluso las estaciones del año. Por lo tanto, iluminación, temperatura, podemos hablar de humedad relativa también, pero hay muchos más factores, lo que digo en esa norma. Eusebio, aquí también en nuestra web tenemos información al respecto en el apartado de contenidos. Gracias, Sonia. Y por último ya, y para acabar la sesión, que son las 10 y es la hora que establecida, una más a nivel personal de algún asistente que me dice ¿qué es mejor, el colchón duro o blando? Pues mira, no es por llevar a la contraria, y que no se enfade este asistente conmigo. Voy a decir colchón firme, ¿vale? Y voy a decir colchón firme porque yo creo que es un colchón que nos permita, firme en el sentido de que nos permita que lo que obtengamos es que nos levantemos descansados, ¿vale? Eso sí, si está eligiendo un colchón, que le transmita al profesional que lo vende, si duerme solo o acompañado, cómo es la compresión de los individuos, si nos movemos mucho y si somos muy calurosos o somos muy frioleros. Pero sí, fundamentalmente firme. Esa es mi respuesta. Pues muy bien. Oye, gracias por tu intervención, por tu ponencia, ha estado muy instructiva y agradecemos a todos los asistentes, tanto la aportación de preguntas y la asistencia, evidentemente, de todos y cada uno de vosotros. Os esperamos ver en las próximas webinars que tenéis también a vuestra disposición en el apartado de lo que son webinars del portal que están especificadas y vamos comunicando, como sabéis, y recibís información semanal de las próximas webinars a realizar en la próxima semana.
Agradecer otra vez vuestra asistencia y cierro la sesión si os parece. Gracias. Muchas gracias.